Hola y bienvenidos, soy Salvador Díaz Fao y vamos a explicar cómo se instala CEF 4 Delphi en Delphi 12. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir la página del proyecto en GitHub con cualquier navegador y vamos a descargar dos archivos. Uno de ellos, el propio componente, en la opción de código, en descargar zip, y luego un poco más abajo vamos a descargar los binarios de CEF, en este caso los de Windows en 32 bits. Una vez esté descargado el archivo, vamos a ir descomprimiendo todo. Ya está terminado este. Vamos a descomprimir los binarios también. El tar. Muy bien. En este punto podemos ver que dentro del archivo que hemos descargado del proyecto hay varios subdirectorios. Vamos a explicar brevemente qué es cada cosa. El directorio bin es donde se van a generar todos los ejecutables una vez compilados de todas las demostraciones. Contiene todos los archivos que utilizan las demostraciones y aparte todas las demostraciones están configuradas para usar los binarios de CEF dentro de este mismo directorio. Entonces, este es el directorio de trabajo para probar las distintas demostraciones. En el directorio de demos tenemos las demostraciones de Delphi y Lazarus para todos los sistemas operativos, Linux, Mac, Windows. En el directorio docs tenemos la ayuda en formato CHM y HTML. En el packages tenemos los paquetes, los grupos, los proyectos. En este caso utilizaremos el grupo de proyectos para Delphi 12. En otras versiones de Delphi en Lazarus tienen sus archivos propios. En Source tenemos el código fuente de todo el proyecto y en Tools un par de utilidades para copiar los binarios de CEF y para renombrar los ejecutables de los subprocesos de CEF para macOS exclusivamente. Una vez hecho esto, vamos a copiar los binarios de CEF al directorio bin, como habíamos dicho antes. Solo vamos a necesitar dos directorios, entonces vamos a borrar el resto. Borramos todo eso. Y dentro de Release también podemos borrar los archivos lib, que no se usan y ocupan bastante. Entonces, copiamos y pegamos aquí. Lo mismo con el contenido de Resources. Bueno, vamos a copiar. Una vez hecho esto, vamos a renombrar este directorio y personalmente prefiero tener todos los proyectos dentro de la carpeta de proyectos de Delphi. Entonces vamos a mover todo esto a proyectos, aquí. Como ven, documentos, embarcadero, estudio, projects, y aquí lo hemos copiado. Una vez hecho esto, vamos a cerrar el navegador, minimicemos esto, abrimos Delphi. En este caso, lo que primero convendría hacer es crear una variable de entorno para hacer for Delphi, porque en algunas ocasiones se utiliza para configuraciones de búsqueda de fuentes y demás. Entonces, en el menú Tools, Options, vamos a variables de entorno. Yo ya la tengo creada, pero vamos a hacer como que la creamos. Pulsamos New, tecleamos C for Delphi y en el segundo cuadro ponemos el directorio completo donde tenemos ahora mismo C for Delphi. Entonces vamos a documentos, embarcadero, estudio, proyectos, C for Delphi y seleccionamos carpeta. Pulsaríamos OK y luego Save. Yo ya la tengo creada, por tanto cancelo y no hace falta más. Ahora abrimos el grupo de proyectos de C for Delphi. Entonces vamos a abrir proyecto y vamos a paquetes y aquí este archivo para Delphi 12 es este, el grupo. Abrimos y aquí en los proyectos vemos todos los archivos, carpetas y demás que corresponden a este proyecto. En el primer icono le damos al botón derecho y usamos la opción Build All. Y ahora en el último icono, en el paquete de tiempo de diseño, botón derecho, instalar. Bueno, ya está instalado. Ahora
podemos simplemente abrir una demostración a ver cómo funciona. Vamos a demos, vamos a abrir una de VCL de Delphi y la más simple de todas es Simple Browser 2. Abrimos este archivito, el dprog, y esta demostración no tiene más que los componentes básicos para tener un navegador en una aplicación de Delphi. De hecho, solamente tiene un edit para las direcciones, un botón para navegar a esa dirección y luego el componente padre donde va a estar incrustado el navegador y el componente que controla el navegador, que es el Chromium. Entonces vamos a compilar, vamos a proyecto y vamos a build Simple Browser 2. Ahora lo ejecutamos. Como están copiadas los binarios de Ceph aquí vemos que ya se ha creado el exe. Como ya está todo, ahora al pulsar para ejecutar la demostración funcionará la primera. Y aquí está. Aquí tenemos el navegador funcionando. Ahora ya podemos navegar a todas las partes que queramos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un zoom y ya estamos. Y esto es todo. Hasta otra, adiós.